Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 17. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvemos con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte número 2. Así mismo. Estos dichos y frases de los paraguayos lo encuentran en todas las redes sociales y en el canal de YouTube, la parte escrita. Exacto. Bueno, comenzamos con el primero, checuate. Checuate. Es breve la explicación. Es mi socio, mi cómplice, mi amigo. Es aquel con el que contás para lo que sea, para todo. Para las buenas y para las malas. Así mismo. Bueno, checuate entonces. Así. Muy bien. Uy, este es un clásico. La hora paraguaya. Vos lo dijiste. Es un clásico, Sí. la hora paraguaya. Bueno, es un poco no prever. Es la falta de previsión muchas veces, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un compromiso debería de prever y de salir, calcular cuánto tiempo puede tardar en el tráfico, en fin, que pudiera ocurrir algún percance, alguna cosa. Uno tiene que tener todo más o menos en cuenta de modo a no llegar nunca tarde a un compromiso, ¿no? Y esto se da muchísimo, por ejemplo, en los consultorios, Arami, pero no es culpa del paciente muchas veces. Sí. Es en el consultorio los atrasos son, pero de lo más normal, ¿verdad? Totalmente. Uno tiene marcada una hora, ponerla a las 16 horas y a lo mejor es atendido a las 17, ¿verdad? Muchas veces ocurren, me imagino que ocurrirán imprevistos, situaciones que no estaban en los cálculos, Sí. pero esos atrasos suelen ocurrir y con mucha frecuencia. Muy pocas veces se cumple, porque generalmente dan entre 15 y 20 minutos dependiendo de de los médicos, ¿verdad? Sí. Del paciente, o de la especialización, más o menos 15, 20 minutitos y uno va contando con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso también, si uno tiene otro compromiso después de eso, ya tiene que calcular bien, no más que Tomate la tarde para el vamos doctor. a tardar, sí. Sí. Bueno, después las llegadas tardías a los colegios. A los chicos se levantan tarde, no quieren desayunar, si van a la mañana es una pelea con ellos. Bueno, en el trabajo también, el famoso me ganó el colectivo, generalmente es me ganó el sueño, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos yo creo que el colectivo jugó bastante mal. Sí. Y mucha gente llegó lastimosamente demasiado tarde y muchos ni siquiera han llegado porque ya fueron demasiadas horas, así que ya Está perdieron bastante el complicado. día, ¿no? Sí. Los encuentros entre amigos también. Los famosos encuentros entre amigos y se van llegando de a poco, y está el superstar que hace su entrada triunfal a última hora, 5 ¿no? minutos antes que termine la reunión. Así mismo. Y bueno, también las misas. Empezó la misa y la gente va llegando, Sí. y como decís vos, ya faltando 5 para el final de la misa, sigue llegando gente, Sí. ¿no? Y es molestoso porque uno siente que va entrando gente y uno se desconcentra, ¿verdad? Sí. Entonces uno trata de seguir la línea de la misa, ¿verdad? Y uno se distrae, quiera hacer o no, ¿verdad? Sí. Y ni qué hablar de los espectáculos. Un clásico. Marcado en el programa, en la publicidad, en fin, en todas partes el horario de inicio. Ponerle que va a empezar a las 20 y 30 un espectáculo. 20 y 15 y se va alargando 20 y 30 para que vaya llegando más gente, porque es terriblemente molestoso que ya empezó el espectáculo y la gente sigue entrando, porque en un teatro la acústica hace que hasta los pasos, hasta que la respiración se escuche, ¿verdad? Sí. Y el teatro o un concierto es justamente, si el artista se desconcentra, entonces puede perder la letra, puede perder el hilo de la música, en fin, una serie de situaciones desagradables que se pueden presentar. Yo pienso que los espectáculos deben ser, bueno, llegó la hora, empezó y ya nadie más entra, aunque tenga comprada la entrada. Y sí, Sería, ¿no? Sí. Sería lo ideal, porque para mí es de muy mala educación seguir entrando a mí. Es muy molestoso. Bueno, y en esas situaciones y circunstancias se da la clásica hora paraguaya. Y siempre es el comentario, hora paraguaya boínico. Bueno. Pero salimos al extranjero y nos portamos todo bien. No, ahí la puntualidad. Ahí nos portamos bien. Sí, esa es la parte más curiosa del paraguayo. Realmente. Acá en el país cualquier cosa, pero cruza la frontera y se transforma. Somos todos buenos. Ejemplares, totalmente.
Bueno, la siguiente. Popinda. El popinda también es un clásico. Ajá. Puede ser que sea cleptomanía, como puede ser que sea nomás el famoso mano larga, ¿verdad? El que no puede ver y siempre está hurtando alguna cosa, ¿no? Le llaman también aspiradora. Ah, aspiradora, sí, es ladronzuelo, es de baja monta, o sea, cositas, ¿verdad? Todo lo que pueda así rápidamente al alcance de su mano va llevando, ¿verdad? Parecería ser como que se le enganchan las manos, se le pegan los ojos, se les pegan las cosas por la mano, ¿entendés? Entonces, el clásico mano larga, ese es el popinda, es el ladronzuelo. Perfecto. Otro, ñeembehue. El ñeembehue también es de cuidado. ¿Sí? El ñeembehue es de cuidado porque puede ser que vos tengas ya una opinión sobre algo. Ahora a mí, sobre todo en esta época de elecciones, hoy cola ñeembehue. Es hablar bajo. Dice, oikei chupe ñeembehuepe. Le entró hablando en voz baja, ¿verdad? O sea, le habla despacito detrás del oído, le va metiendo ideas a una persona, ¿entendés? Entonces ese es el ñeembehue, meter ideas así en voz baja, o va pasando información en voz baja, ñeembehue, así. En silencio va pasando información, ¿verdad? Pero todo así en voz baja, como que nadie escuchó, nadie se dio cuenta, pero la noticia fue corriendo, ¿no? Entonces eso es el ñeembehue. Entonces habla bajito y con insistencia, ¿entendés? Esa es la característica del ñeembehue, del que usa el ñeembehue. Y hay gente que usa el ñeembehue. Así mismo. Genial. Y bueno, el último por esta tanda, que sería el famoso el poguazú. El poguazú. Sí. Esta es una palabra, poguazú es una sola palabra. Porque si vamos a separar es poguazú. Sí. Que en ese caso sería mano grande. Sí. Pero en este caso es una sola palabra, es poguazú. El poguazú es el ricachón, el que tiene el platudo, el ricachón, el que tiene, aparte de tener mucho, mucho dinero, también tiene poder y hace uso del poder. Entonces son personas de peso corporal y de peso en el otro sentido, ¿no? Sí. Y centra la atención de la gente del pueblo aramí. Son muy notorios, muy visibles porque se planta como tal, ¿verdad? El poguazú, ¿entendés? Tienen una característica de vestir, de moverse. Así mismo. Bueno, con esto entonces concluimos el dichos y frases de los paraguayos en su parte número 12. Así mismo. Lo encuentran en todas las plataformas y en las redes sociales. Vamos a recordar las redes sociales para la gente que está escuchando a través del podcast y quiera ver un poco la parte escrita. Entonces vos estás en Facebook como @BettyFigueredo, en Instagram como @BettyFioficial y en TikTok como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. También te encuentran en el canal de YouTube, @BettyFigueredo, y en la página web que dejamos también aquí, www.bettyfigueredo.com, donde subimos información, no tan constantemente, pero vamos subiendo a poquito información para lo que necesiten. Entonces también está esa página Querríamos web. Multiplicarnos. Sí, no nos alcanzan las horas del día. Si alguien vende horas, por favor, compramos. Y bueno, eso. Agradecer una vez más, muchísimas gracias por el apoyo a los podcasts y a todos los videos de las redes sociales en sus diferentes plataformas. Y no sé qué más querés agregar. Nada, solamente reforzar nuestro agradecimiento a las personas que siempre están manifestándose en las redes. Sí. Y eso, valoramos muchísimo. Así que seguimos esperando ese acompañamiento, ese estímulo que nos dan. Sí, y muchísimas gracias por las bendiciones que nos envían. El doble para ustedes siempre. Así es. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast Vivencias. Yo soy Arami Alvarenga. Y yo soy Betty Figueredo. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será.